Me creerías si te dijera que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria. Quizás se pregunte cómo un multimillonario paga menos impuestos que una secretaria promedio que gana ingresos. Y la respuesta es que hay dos clases de contribuyentes: los que aceptan los impuestos como parte natural de la vida y pagan lo que el gobierno les dice, y hay otros que hacen todo lo posible por no pagar impuestos. Démosle a cada uno de estos tipos de persona un nombre que llamaremos Paul y el evasor de impuestos Jack. A Paul, cuando el gobierno llama a su puerta a fin de año, él no lo ve como un gran problema. Con un ingreso de $40,000 al año, Paul entrega sus $15,000 en impuestos sobre la renta y sigue adelante con su vida. Claro, le encantaría quedarse con más de los $15,000, pero ve el pago de impuestos como una parte normal de la vida. Jack, por otro lado, es propietario de una empresa mediana que obtiene un salario de la empresa de tecnología que posee y construyó desde cero. Jack tiene más de 50 empleados trabajando para él y ha visto crecer su negocio año tras año. A diferencia de Paul, Jack desprecia los impuestos. Piensa para sí mismo: ¿cómo puede el gobierno, que no participó en el éxito de su negocio, tomar una parte tan grande de su dinero por nada? Para empeorar las cosas, al pagar impuestos personalmente y por ser propietario de un negocio, Jack está sujeto a casi todos los impuestos imaginables, como el impuesto sobre la renta personal, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre el consumo, el impuesto sobre la propiedad y el impuesto sobre las inversiones. Con todos estos impuestos potenciales que se aplican a sus ingresos, Jack decidió investigar cómo las grandes corporaciones evitan pagar impuestos desde que escucharon que en 2018 Amazon pagó 0 impuestos sobre la renta a pesar de que obtuvo más de $200,000 millones en ingresos ese año. Decidido a evitar perder una parte considerable de sus ganancias en impuestos, Jack buscó formas de reducir la cantidad de impuestos corporativos que paga su empresa y reducir su propia factura de impuestos personales. En su búsqueda de estrategias fiscales, Jack se encontró con las siguientes técnicas. El método número 1 para cancelar los gastos, dado que la mayoría de las personas ricas obtiene su fortuna a través de un negocio. Esto les brinda la oportunidad de cancelar gastos y reducir sus impuestos imponibles. Verá, la mayoría de los gastos que ocurren en sus operaciones comerciales diarias se pueden cancelar contra sus ingresos para reducir sus impuestos a pagar. Por ejemplo, supongamos que dirige una agencia de marketing digital y gana $200,000 al año en ingresos. Si no tuvo gastos, entonces los $200,000 completos estarían sujetos a impuestos. Sin embargo, como la mayoría de las empresas incurren en gastos, estos costos reducirán la cantidad de ganancias que estarán sujetas a impuestos. Por ejemplo, si tiene $100,000 en gastos comerciales legítimos al año, esto haría que su ganancia anual fuera de $100,000 en lugar de los $200,000 que obtuvo en ingresos, lo que reduciría los impuestos pagados sobre sus ganancias en más de la mitad de los gastos elegibles. Puede incluir cosas como comidas de negocios, suministros de oficina, computadoras portátiles nuevas, conexiones a internet, etc., beneficios para empleados, capacitación del personal, alquileres y arrendamientos, gastos de automóviles, etc. Como propietario del negocio, se decide a hacer un viaje para una conferencia para desarrollar sus habilidades y marketing digital, puede decidir descartar eso también. Una vez más, este método de reducción de impuestos solo lo disfrutan las personas que poseen negocios, por lo que no es de extrañar porque la mayoría de las personas poseen negocios parecen ser considerablemente más ricas que las personas que trabajan como empleados. Método número 2. Desviando ingresos. A partir de 2017, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas de los Estados Unidos se redujo del 35% al 21%, y si bien esto ofreció a muchas empresas, incluida Amazon, la oportunidad de reducir significativamente sus impuestos sobre la renta a pagar, muchas empresas aún optan por reconocer sus ingresos en países con tasas impositivas aún más bajas. Por ejemplo, las Islas Caimán no tienen impuestos sobre la renta, impuestos corporativos, impuestos sobre sucesiones o sucesiones, impuestos sobre donaciones o ganancias del capital, lo que las convierte en un paraíso fiscal puro.
En resumen, lo que ganes, lo conservas. Por supuesto, sin ningún cálculo, es obvio que se trata de un ahorro significativo para cualquier persona que pueda realizar sus ingresos en el extranjero. Pero, ¿cuánto te ahorraría esto si hubieras establecido un paraíso fiscal en este país? Digamos que su negocio ganó $5 millones al año pasado. En lugar de pagar un impuesto sobre la renta del 35% o $1.750.000, no pagaría nada y se quedaría con casi $2 millones para usted. Además de permitirle realizar impuestos sobre la renta libres, las Islas Caimán tienen leyes bancarias muy estrictas diseñadas para proteger la privacidad bancaria. El país no tiene tratados fiscales con otras naciones, por lo que protege las finanzas de sus clientes bancarios extraterritoriales de las autoridades fiscales de otros países. Además, las corporaciones extraterritoriales en las Islas Caimán no están obligadas a presentar informes financieros a ninguna autoridad gubernamental de las Islas Caimán, y la incorporación en las Islas Caimán es un proceso muy simple y simplificado. Con todos estos beneficios, no es de extrañar que las empresas acudan en masa a estos destinos remotos para ocultar sus ganancias. Método número 3. Compensación de ingresos contra pérdidas. Si alguna vez has mirado las estadísticas a favor de iniciar un negocio, entonces sabrás cuán sombrías pueden ser. Los números muestran que el 20% de las pequeñas empresas fracasan en su primer año, el 30% de las pequeñas empresas fracasan en su segundo año y el 50% de las pequeñas empresas fracasan después de 5 años en el negocio. Finalmente, el 70% de los propietarios de pequeñas empresas fracasan en su 10º año en el negocio. Dado que las posibilidades de éxito en los negocios son bastante bajas, todavía hay numerosas empresas que tienen éxito y hacen una fortuna que necesitan proteger, y una de las formas en que lo hacen es mediante el uso de transferencias de pérdidas. Verá, la mayoría de las empresas requieren algunos años en funcionamiento antes de que comiencen a generar ganancias, y en los años en que el negocio no está exactamente en auge, es probable que se produzcan pérdidas. Estas pérdidas, aunque desafortunadamente en ese momento son excelentes herramientas de evasión fiscal para periodos futuros, verá, al igual que los gastos, las pérdidas acumuladas se pueden compensar con sus ganancias para reducir sus impuestos totales a pagar, lo que significa que menos de sus ingresos están sujetos a impuestos. Método número 4. Emisión de opciones sobre acciones. Otra forma en que las empresas reducen sus impuestos es mediante la emisión de opciones sobre acciones para sus accionistas. Este método es particularmente conveniente para las empresas por dos razones. Número 1. Se registra como un gasto que reducirá las ganancias y en última instancia la cantidad de dinero sujeta a impuestos. Y número 2. No resulta en una salida de efectivo para el negocio. Verá, cuando se emiten acciones, se registran como un gasto a efectos contables, pero el efectivo no cambia de manos. Esto significa que la empresa puede reducir sus ganancias a través del gasto y mantener una sólida posición de efectivo. Además, las empresas que utilizan esta estrategia obteniendo los beneficios obtenidos al incentivar a sus accionistas a aumentar aún más el precio de las acciones, si posee acciones en la empresa para la que trabaja, no haría un esfuerzo adicional para que el valor de las acciones de la empresa aumentara y pudiera cobrar sus opciones por más dinero. Con estas 4 estrategias de impuestos corporativos en mente, Jack comienza a sentirse más seguro de que puede reducir o eliminar su factura de impuestos corporativos. Pero él sabe que necesita retirar algunos ingresos de su negocio para poder vivir y quiere que ese efectivo sea gravado mínimamente. Así que decide cambiar de marcha y buscar formas de reducir su deuda de impuestos personales. Método número 5. Aprovechando las leyes fiscales geográficas. Durante los últimos 20 años, Jack ha hecho crecer su negocio en el corazón de Silicon Valley. Sin embargo, su paciencia de vivir en el estado con la tasa de impuestos sobre la renta más alta de los Estados Unidos finalmente ha llegado a un punto crítico. Con una tasa de impuestos sobre la renta estatal de 13.3% para las personas con ingresos más altos, Jack está viendo que una gran parte de sus ingresos se entregan a su gobierno estatal y aún más se transfiere a un nivel federal.
Si bien los impuestos federales no se pueden evitar, Jack se pregunta qué puede hacer para evitar algunos de los otros impuestos a los que está sujeto y que están erosionando su riqueza personal. Jack comenzó a investigar otros estados con tasas de impuestos sobre la renta más bajas y se sorprendió al ver que 7 estados estaban libres de impuestos sobre la renta, como Texas, Nevada y Florida, lo que significa que podía ahorrar el impuesto del 13.3% que estaba pagando actualmente y aún así disfrutar de la calidez del sol todo el año. Cuando Jack comenzó a buscar opciones de vivienda en cada uno de estos 3 estados, se preguntó si había otras formas de reducir aún más su factura de impuestos personales. Método número 6. Invertir en bienes raíces. Parte de la razón por la que los ricos continúan haciéndose más ricos es que hacen que su dinero trabaje para ellos, y una de las formas en la que lo hacen es a través de bienes raíces. Verá, poseer bienes raíces no solo aumenta su riqueza al generar ingresos, sino que también permite la reducción de los impuestos a pagar. Cuando compra una propiedad, está adquiriendo un activo depreciable, y debido a que el activo reduce su valor con el tiempo, desde una perspectiva contable, puede deducir, depreciar y reducir la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Los gastos deducibles comunes incluyen reparaciones a la propiedad e intereses hipotecarios, y cuanto más dinero gaste en gastos, más podrá reducir su deuda tributaria. Sin embargo, una vez que una propiedad está completamente depreciada, ¿qué debe hacer? Vendes esa propiedad y compras una nueva. Si bien la venta de propiedades generalmente genera impuestos, existe un intercambio que le permite diferir el impuesto que habría pagado por la venta de la propiedad. Si compra una propiedad nueva dentro de los 60 días posteriores a la venta, en esencia puede continuar depreciando sus propiedades y luego venderlas a perpetuidad y nunca pagar el impuesto mientras aún puede usar los activos para generar ingresos por alquiler. Método número 7. Diferir los ingresos. Mientras que Jack ha buscado mudarse de estado y utilizar bienes raíces para reducir sus ingresos imponibles, todavía siente que algunos de sus ingresos deberán protegerse de los impuestos. Y otra forma en que puede hacer esto es aplazando sus ingresos. El vehículo de aplazamiento de impuestos más común es una cuenta de jubilación individual o una IRA, que le permitirá transferir sus ingresos a un fondo y someter sus ganancias a impuestos en una fecha posterior. Si es un empleado, probablemente use este tipo de cuenta para guardar sus ahorros y permitir que crezcan con el tiempo. Sin embargo, también funcionan con una sólida estrategia de elusión fiscal. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!